Ave María Purísima, sin pecado concebido. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que se van conectando a medida que va avanzando la jornada. Bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro nuevamente con ustedes, siempre buscando de que la palabra de Dios llegue hasta ustedes por este medio que nos facilita tener a mano y reflexionar y compartir la palabra. Bendecido día, bendecidas fin de semana con la gracia, la paz interior sobre todas las cosas para que puedan recibir y esa palabra hacer efecto en cada uno de los que nos miran y comparten estos minutitos, estar conectado con la palabra de Dios. Domingo tras domingo, llevando la buena noticia. Domingo anterior habíamos compartido la palabra de Dios, el Evangelio de San Mateo, en donde Jesús hablaba diciendo a los apóstoles: no tengan miedo, no tengan miedo por lo que pueda suceder, no tengan miedo por aquel que mata el cuerpo, sino más bien tengan miedo de aquel que arroja su alma y su cuerpo al fuego. El tener miedo nos impide hacer un montón de cosas bonitas. Miedo a veces a hacer las cosas para Dios, de Dios, y en ponerse en el camino que nos marcó Jesús. A veces tenemos valentía, coraje para otras cosas, para insultar, para decir cosas, pero para hablar de Dios nos entra el temor, el miedo. Entonces ese miedo muchas veces no nos deja obrar libremente, no nos deja actuar con esa inquietud de hacer las cosas. Y el miedo nos hace sentir eso, preocupación. ¿Qué dirán? Esa confusión. ¿Van a aceptar? ¿No van a aceptar? Está en cada uno de nosotros poder darle respuesta al llamado de Jesús. Jesús nos llama y nos envía. Vaya. Cada uno de nosotros somos llamados desde el bautismo para anunciar su palabra, el reino de Dios. Y este 13º domingo ordinario de tiempo litúrgico, vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 37 al 42, que dice así: dijo Jesús a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo y a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que me recibe, o el que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Jesús, por tu palabra, por esta enseñanza que nos deja, y te pedimos que nos ayude a conocerte, a amarte y seguirte en esta enseñanza. Dice Jesús:
a su discípulo, el que ama más a sus padres, a su madre, a sus hermanos, a sus hijos, más que a mí, no es digno de mí. Y quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí también. Es bastante dura la palabra de Jesús para este domingo. Y cada uno de nosotros como discípulos de Jesús, ser discípulo de Jesús, es aceptar que solo en Cristo, y solo Cristo es el Señor. Jesús nos invita a seguirlo. Y seguir a Cristo es la base fundamental para un creyente, para un cristiano. Es para toda la vida. No es que yo lo sigo por un rato, no. Mi compromiso, mi respuesta, mi sí es para toda la vida. Si bien hay muchos en este mundo que dan un sí, entre comillas, podríamos decir así, porque por el sacramento que va a recibir su hijo o ahijado, lo que sea, como podemos decir así, conformando a los ministros, al cura, al párroco. No, ese sí tiene que ser un sí de verdad. Si de veras amamos, como nos pide Jesús. Amar como amó Jesús a cada uno de nosotros, dando la vida en la cruz. Amar como María, que aceptó ser madre del Hijo de Dios. Aceptó ser madre y tener que soportar todo lo que vivió Jesús. Por eso ser discípulo nos invita a que nuestra vida tiene que haber un cambio. Ese seguimiento a Jesús tiene sus exigencias. Exigencias, podemos decir, fuertes. El que no toma su cruz, su propia cruz, y lo sigue con amor y con todo el esfuerzo que hay que hacer, no es digno de mí. Porque la cruz somos nosotros mismos que muchas veces nos fabricamos la cruz. Si bien Jesús a veces nos puede cargar alguna, pero Él nos ayuda a cargar. Pero para poder seguir seriamente a Jesús, necesitamos, y Jesús quiere que pongamos en práctica su palabra, su enseñanza. ¿Y esto qué significa? Que incluye la donación de uno, entregarse, darse. Darse enteramente y disponiblemente de cada uno, de cada persona, para seguir a Jesús. Jesús invita a su discípulo a seguirlo hasta la muerte. No le dice que va a llevar por un camino, por un lugar, o les va a enviar por lugares donde no hay problema. Justamente el domingo pasado, cuando no tengan miedo, porque no los voy a enviar en un lugar sano, limpio. Los voy a enviar justamente en medio de lobos. Entonces, mi compromiso y el compromiso tuyo,
del otro y de todos, como creyente, como bautizado, como cristiano, primero es aceptar a Jesús, a Cristo. Aceptar a Cristo en tu corazón, en tu vida, como único Salvador, como único Salvador para la salvación. Y por eso en esta reflexión incluye así una vida llena de sentido. Y así podemos ganarnos la gracia, la misericordia de Dios. Así podemos llenar ese vacío que muchas veces tenemos y que no sabemos qué nos pasa y por qué nos pasa. Aquí no hay una negación de que cada uno pueda cargar su propia cruz para seguir a Jesús. Pero de por sí ya no somos dignos de Él, del Señor. Porque negarse es perder lo que nos ofrece Jesús. Negarse es seguirlo y aceptar las condiciones que nos pone la palabra de Dios, la exigencia que Él nos pide. El que me ama más, el que me ama o el que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. Pero con esto no quiere decir que tenemos que dejar de querer nuestra familia, de abandonar nuestra familia por las cosas. Solo que Dios está en primer lugar en nuestra vida, en mi vida, en la tuya. Por eso Jesús nos dice, el que gana o el que gane su vida o encuentre su vida, la perderá. Aquel que no hace nada, no se preocupa por las cosas de Dios, por los demás, la perderá. Pero aquel que pierda su vida a causa mía y por mis palabras, por mi mandamiento, la ganará. Entonces está en cada uno de nosotros, queridos hermanos, que tenemos que luchar por esta vida, luchar por esta palabra de Dios, por esta buena noticia, llevando a los demás. Tenemos que perder en nuestra vida algunas cosas, dejar algunas cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? Hay una cantidad de cosas. Por empezar, el orgullo, la envidia, la venganza, el rencor. Esto, la ambición. Dejando o perdiendo alguna de estas cosas, ganaremos el reino de Dios. Construiremos el reino de Dios. ¿En dónde está Jesús? ¿Y dónde estamos nosotros? Está Jesús también. Y Él nos reconocerá por nuestras obras. Y aquel que reniegue de mí, yo también renegaré de Él ante mi Padre. Pero aquel que alcance aún así, siquiera un vaso de agua para uno de los pequeños, ese tendrá y recibirá su recompensa. Esta es la gracia, la llamada de Jesús hacia nosotros, para que quien no toma su cruz, cargue y le siga a Jesús, no es digno de Él.
tenemos que tomar nuestra cruz y aferrarnos a Jesús para que Él no reniegue de nosotros ante el Padre. Por eso, una familia sin Dios, sin oración, sin esperanza, no tiene vida en ellos. En este mundo vivimos o se vive el aspecto espiritual totalmente vacío. Estamos todos vacíos de esa espiritualidad de cristiano, de creyente. Y cumplir los mandamientos de Dios significa involucrarnos, embarrarnos, ensuciarnos. Como dice el Papa Francisco, yo quiero que mis pastores, mis servidores, sean o tengan olor a oveja, olor a cristiano. Porque si vamos a buscar de vivir nuestra fe según nuestras conveniencias, no vamos a alcanzar la misericordia y ni la gracia en el amor de Cristo por nosotros. Disfrútenos de esta vida, acompañado de María, rezando y pidiendo a María que nos acerque cada vez más a su Hijo Jesús, porque orando y rezando, pidiendo a ella, nos lleva a su Hijo, porque ella es la Madre que intercede, que nos acerca, es el camino a su Hijo. Por eso les invito a cada uno de ustedes a que cada día ofrezcan un tiempito para el Señor, no solo en la oración, sino también acercarse donde hay un sagrario, donde se hace adoración, para conversar en silencio con el Señor que está ahí, sacramentado en el altar. Bendecida semana, como siempre digo, no dejen de compartir esta reflexión con los demás. Y porque todo lo que podamos emprender con Dios, podemos vencer y llevar. Sin Él, nada se puede hacer. Dios los bendiga y vivan la paz que Dios nos ha dejado, que Jesús nos trajo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.